módulo de estrabismo, bueno, no sé si esta vez va a ser igual, se va a tomar el recuperatorio junto con cataratas, así que los que deban ese módulo también probablemente se rindan en el mismo momento. Bueno, para no perder más tiempo, ahora van a tener una clase que está grabada, que la va a dar la doctora del Carreto. Es una clase inicial que es muy importante, por eso es que la doctora hoy no podía estar presencial, pero decidimos que sea la clase que está grabada porque es la base de todo lo que va a venir después. Así que los dejo con Fabio, que él ahora entonces va a habilitar el video y al final, en todo caso, si no encontraron alguna duda o tienen alguna pregunta para hacer, estaremos disponibles. Bueno, listo, Fabio, entonces si querés podés largar. Listo, René, lo único que te corrijo es un poquito más de 3 semanas, es un poco más de 2 meses de duración. Claro, está bien. Lo que pasa es que ahora se alargó con el tema de los 4 meses, los 4 años de cruzada. Yo me quedé plantado antes. Bueno, no importa. Más de 2 meses, más de 2 meses. 2 meses, ¿no? Un poquito. Un poquito más de 2 meses. Bueno, ahí voy a compartir entonces la charla del Carreto. Gracias, René. Dale. Bueno, vamos a ver en esta primera clase del módulo de oftalmopediatría y estrabismo lo que es la maduración visual en los niños y cómo se explora a los mismos. La maduración visual comienza cuando el bebé nace. Es necesario que el desarrollo fetoembriológico sea normal y que la indemnidad de las estructuras que componen toda la vía óptica estén intactas. Sabemos también que hay un periodo crítico en la maduración visual que comienza, como dije, al nacer y culmina alrededor de entre los 6 y los 8 años de edad. En este periodo crítico es importante tener en cuenta que se produce la neurogénesis y la sinaptogénesis, que son las que están incompletas porque nacemos muy maduros, por eso cuando nacemos la agudeza visual es muy baja. Esto se debe precisamente a que las estructuras no están maduras y tenemos que tener en cuenta tanto el proceso de neurogénesis, sinaptogénesis y también la mielinización de los nervios, el quiasma y las estructuras que componen toda la vía visual. Porque cuando hablamos de maduración visual no nos estamos refiriendo solamente a lo que sucede con las distintas estructuras que componen el globo ocular, o sea, el largo axil, el poder dióptrico de la córnea, del cristalino, sino también de todo el trayecto que corresponde a la vía óptica que termina en la corteza occipital. Sabemos que nosotros vemos con el cerebro, que es el que realiza el proceso de fusión de dos imágenes que son percibidas por ambos ojos, pero nosotros vemos una sola imagen. Este fenómeno de fusión es un fenómeno cortical. La vía óptica está compuesta por 3 neuronas. La primera neurona está ubicada en las células ganglionares de la retina. La segunda neurona está ubicada en los cuerpos geniculados laterales, que forma parte del cuerpo talámico, y la tercera neurona está ubicada en la corteza occipital, que topográficamente es una zona muy importante en cuanto a tamaño.
Entonces dijimos que la vía óptica está compuesta por estas 3 neuronas, células ganglionales, cuerpos geniculados laterales y la corteza occipital. En estas regiones es donde se va a producir todo el proceso de neurogénesis y sinaptogénesis y también la mielinización. Por eso cuanto más pequeño es el niño, hay un desarrollo prácticamente exponencial de lo que es la neurogénesis, la reproducción de las neuronas que van a componer toda la vía óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llega a detectar algún que interrumpa este desarrollo, cuanto antes abordemos esa patología, más chances tendrá sido a término. La retina periférica está madura, está completamente desarrollada. La acción, y esto tiene que ver, y la baja visión que tienen los niños en esta etapa se debe a la inmadurez que presenta la mácula. Y luego de los 9 meses también, por supuesto, sigue desarrollándose hasta que se completa el periodo crítico. Va aumentando el número de conos y va disminuyendo su grosor, y como dije anteriormente, es la de los primeros años de vida. Vamos a recibir toda la información que proviene del campo visual, llega a la primer neurona, la despolariza, la activa, siguiendo una distribución retinotópica de todos los elementos que se encuentran en el campo visual, y va a llegar esta información en forma y manteniendo esta distribución retinotópica a un que cada punto del campo visual va a tener un punto que le corresponde en ambas retinas, tanto el objeto que nosotros estamos fijando, la mácula fija derecho y hacia adelante, tanto esas imágenes que caen y estimulan la mácula, como todos los objetos que caen en la retina periférica. Y también es importante saber que cada punto que en un ojo va a tener un punto contralateral que va a ser correspondiente. Esta información que llega a macular, que tiene una alta especificidad, y comienza el máximo desarrollo a partir de los 6 meses de edad. Por eso es tan importante hacer un screening a los 6 meses de edad, porque comienza también a desarrollarse la visión binocular. ¿Qué es lo importante a los 6 meses de explorar en el niño? Fundamentalmente que ya esté alineado, porque como nacemos inmaturos, hasta el 4º mes puede ser y puede suceder que los niños tengan desviaciones que son fisiológicas, que es resultado de la inmadurez de toda esta vía visual. Pero a los 6 meses ya tiene que tener sus ojos completamente alineados. Entonces este periodo crítico, por definición, es un periodo susceptible de daño. Por ejemplo, cuando hay presencia de opacidad de medios,
hay alteraciones en la alineación o hay vicios de refracción que interrumpen el proceso de maduración y de fusión a nivel cortical, y esto va a generar una alteración en el desarrollo final de su visión. La mielinización también se va a ir completando progresivamente y una vez que esté completa, el nivel alcanzado de visión es inmodificable. O yo diría mejor que las vías que no se desarrollan porque obtienen o porque les llegan imágenes defectuosas, producto, por ejemplo, de una metropía o de una anisometropía, donde la imagen en un ojo es muy buena y la imagen en el otro ojo es muy defectuosa, se produce un fenómeno de supresión de la vía que obtiene la imagen de peor calidad, dejándola en stand-by. Vamos a decirlo mejor de esa manera, porque se sabe que hay casos en donde uno dice esto es inmodificable y se ha comprobado que bajo determinadas circunstancias un ojo ambliope puede aumentar su visión cuando, por ejemplo, el ojo de mayor desarrollo tiene un trauma anatómico. El crecimiento y el desarrollo del ojo del niño tiene que ver con, en principio, que el niño nace con un ojo que es pequeño, que tiene un largo axil corto. ¿Por qué? Porque todavía le falta desarrollo. Largo axil, la córnea, tienen en general 3 picos de crecimiento que se dan a los 6 meses, entre los 2 y los 5 años y a los 12 años de edad, porque van acompañando el crecimiento corporal del mismo. Una de las características del cristalino es que cuando uno nace y mientras el primer año de vida se caracteriza porque es muy curvo, tiene un poder dióptrico muy alto, debido a que su consistencia es muy gelatinosa. Y esto va disminuyendo drásticamente en los primeros años de vida. El iris también es un lugar en donde nosotros vamos a tener cambios producto del desarrollo y del crecimiento. Nacemos con poca pigmentación en el iris y se dice que se completa alrededor la pigmentación del iris del año de edad, pero a veces puede tardar hasta los 2 años. Por eso cuando nacen los chicos, lo primero que preguntan los padres, uy, mi hijo va a tener los ojos claros, pero eso es producto de la baja pigmentación que tienen los bebés en los primeros años de vida. Acuérdense entonces que los ojos, el iris del niño va a terminar de completar su pigmentación tenemos que esperar hasta por lo menos los 2 años de edad. La pupila también es relativamente pequeña y el reflejo fotomotor está siempre presente en los recién nacidos a término, ¿sí? La esclera también tiene características especiales en los bebés. Es fina y es elástica. Por eso, cuando un niño tiene alteraciones importantes en su presión intraocular, se puede generar una distensión de la misma, aumentando el tamaño del globo, dando lugar al bustalmo, cosa que no sucede en las personas adultas. Los adultos que tienen glaucoma y que, por supuesto, su presentación es en la adultez, no tienen
estas características que sí tienen los niños por ser más fina y elástica, distensible, y tenemos el buftalmus. Es una característica que se da en los primeros meses de vida. En cuanto a la motilidad ocular, los reflejos vestibulares, los reflejos ópticos vestibulares están presentes desde la semana 34 de gestación. Acuérdense que los reflejos ópticos vestibulares son aquellos que se generan en el vestíbulo a través de la captación de diferentes movimientos. El oído medio tiene 3 canales semicirculares por donde circula la endolinfa y tiene otolitos que va a tener conexión con la vía óptica, y que al tener el bebé distintos movimientos en su cabeza van a ser captados y, por ejemplo, vamos a tener la presencia de un movimiento ocular que es inverso al movimiento que produce la cabeza y que son normales. El nistagmus optokinético es otro reflejo muy importante que nos va a servir a nosotros como es llegar a estimar la agudeza visual en los niños, y que está presente en los recién nacidos a término. También hay que decir que el reflejo o el nistagmus optokinético es normal, es fisiológico, que esto no tiene que ver con el nistagmus que vemos, por ejemplo, en otras situaciones patológicas. El nistagmus optokinético es fisiológico. El reflejo de fijación lo vamos a tener a partir de las 4 semanas de vida en los recién nacidos a término, porque cuando tenemos un niño prematuro tenemos que hacer la edad corregida, calcularla, y quizás a estos niños los tenemos que esperar de acuerdo a la fecha de su nacimiento un poquito más para que ellos puedan fijar. Pero entre la 4ª y la 5ª semana, a partir de que nace un bebé a término, ya tenemos que ir a buscar el reflejo de fijación. Cuando vienen a la consulta a hacer el fondo de ojos como screening del recién nacido, si estamos más o menos dentro de los 30 días, 45 días, nunca debemos dejar de explorarlo, saber si el niño fija. Muchas veces llegan a la consulta en forma adelantada antes de los 30 días, y es una pauta que le tenemos que dar a los padres. Les tenemos que decir, bueno, fíjense entre la 4ª semana y la 5ª semana, cuando ustedes se acerquen más o menos a 40 centímetros a la cara de su bebé, el bebé ya los tiene que mirar, los tiene que fijar. Y de a poquito, a medida que van pasando los meses, tenemos que ir valorando la fijación y el seguimiento, que al principio es muy lento y después se va agilizando. El alineamiento ocular, como dije anteriormente, gracias a la mielinización progresiva, se va a dar a partir del 4º mes. Por eso también es tan importante, como decía anteriormente, el control a los 6 meses. ¿Para qué? Para justamente hacer las maniobras necesarias y explorar si el niño tiene sus ojos completamente alineados, ya que entre el 4º y el 6º mes se empieza a desarrollar la binocularidad, la sensorialidad, que lo van a ver más adelante. Y debe estar presente siempre al 6º mes, como decía antes. Porque de esto depende que el niño tenga un desarrollo visual, binocular, normal, y termine su desarrollo visual con todas las características que tiene la visión en una persona, que no solamente es tener una agudeza visual de 10 en 10,
sino que, por ejemplo, nosotros también vamos a buscar más adelante que el niño tenga estereopsis. Y esto depende de que sus ojos estén alineados y de que se desarrolle una visión binocular normal. En cuanto al poder refractivo que tienen un niño cuando nace, dado que el largo axil de su ojo es más pequeño, es un ojo corto, es normal que tenga más 2, más 2.50 dioptrías cuando lo exploramos. Y estas van a ir disminuyendo a partir del crecimiento del globo ocular, a partir del alargamiento del largo axil, para ser más o menos entre más 1 a más 0,50 entre los 6 y los 8 años. En cuanto a la longitud axial, cuando nace el bebé tiene 17 milímetros de largo axil y cuando es adulto llega hasta los 23.8 milímetros de largo axil aproximadamente. Lo mismo sucede con el poder corneal, que tiene 50 dioptrías al nacer, y en el adulto lo vamos a tener entre 40 y 43 dioptrías. Y el poder cristaliniano también, dado que es muy gelatinoso tiene un poder cristaliniano muy alto, de 32 dioptrías, y va a ir bajando progresivamente hasta alcanzar en la adultez las 17 dioptrías. Por eso, cuando nosotros nacemos, tenemos una agudeza visual muy baja, y la mejor agudeza visual se va a dar de cerca. El niño ve su mejor, visión se logra entre los 35 y los 40 centímetros. Decimos que el mundo del niño es de cerca. Aproximadamente al año tiene 20, 140 de agudeza visual, y a partir de que va creciendo va a ir aumentando la agudeza visual. Por lo tanto, cuando exploramos un niño tenemos que tener en cuenta qué edad tiene y saber cuál es la agudeza visual que uno espera por la edad que tiene, de acuerdo al desarrollo y a la maduración. Para llegar más o menos entre los 6 y los 8 años a tener 20-20, algunos a los 6 años ya lo tienen, pero esto es muy importante de tener en cuenta. Sabemos que el 80% de los recién nacidos son hipermétropes, y esto está dado porque tienen un largo axil más reducido. Solo el 5% son miopes y el 15% son hemétropes. Por lo tanto, tenemos que hacer un control oftalmológico pautado durante los primeros 6 años de vida. En algunos tenemos que seguirlos muy de cerca hasta los 8 años para ir mejorando que se vayan generando todas estas condiciones de las que estuve hablando desde el inicio: la neurogénesis, la sinaptogénesis, el alineamiento, la mielinización. Entonces vamos a tener que hacer un screening pautado. De acuerdo a la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, el primer fondo de ojos debe hacerse cuando el bebé nace.
hay que hacer un control a los 6 meses, justamente para ver si los ojos están alineados, el tercer control al año, y luego a los 3, a los 5 y al ingreso escolar, al ingreso a primer grado. Y después se puede hacer controles cada 2 años, porque también sabemos que puede terminar de desarrollarse, de madurar en forma correcta, pero sabemos que hay patologías como la miopía que tienen picos de incidencia a los 12 años y en la edad universitaria. Lo que nosotros sabemos es que si se desarrolló en forma normal, ese niño va a ser corregido y va a tener una visión normal. Y siempre hay que dar las pautas de alarma. Yo le doy a los padres el cronograma de los controles para que no se haga solamente el fondo de ojos cuando nace y vuelva a los 6 años, porque hemos perdido muchas oportunidades de realizar algún abordaje en caso de que se encuentre alguna patología. ¿Y cuáles son estas condiciones que pueden surgir? Que haya alguna opacidad de medios, que haya un estrabismo, y tenemos que ir controlando los vicios de refracción y siempre en el interrogatorio preguntar si hay antecedentes familiares de enfermedades oftalmológicas. Bueno, ¿cómo vamos a explorar a un niño? La exploración o el examen niño es que se hace en la persona adulta. Hay que hacer una historia completa, siempre preguntando los antecedentes.
Ahí. Está en el baño la compu. Bueno.
Hola, René, ¿me escuchás? René. Acá estaba saliendo, la verdad, no se había cortado en ningún momento. Hola Fabio, ¿me Sí. escuchás? Sí, Mirá, no, yo hace rato que no la veo y por el chat hay gente, Agostina Reñasco y otros que dicen que Sí. no, que se cortó. la verdad que acá salía yo, por lo menos en lo que está es, lo corté yo recién, pero el video se veía. ¿Hasta dónde Y más yo, o menos? es que no, me parece que estaba hablando de cuando empezaba con el examen del niño, del recién nacido, que estaba hablando de la Unos refracción minutos del, atrás, unos 10 minutos atrás, más o menos. más o menos. Bueno, Sí. vuelvo a 10 Yo, minutos atrás y vuelvo a compartir. Lo que pasa es que te vuelvo a decir, a mí se me veía, se veía acá, toda la clase examen, perfecto. No sé qué pudo haber fue, pasado. no sé, ves que ahí Agostina Reñasco dice examen oftalmológico del niño. Evaluación del niño, puede Claro, ser. se cortó en exámenes complementarios. Bueno, vuelvo un poco para atrás. Evaluación Para, en el niño y test de la mirada preferencial, ¿eso se vio? no. Había unos dibujitos. Estaba empezando todo El test de la esa parte. mirada preferencial, donde estaban las paletitas, puede ser, donde había como unas Antes, paletitas. ¿Un qué? antes, eran como unos dibujitos animados. No me acuerdo exactamente qué era, pero Sí, antes de. Yo no los vi, el test de mirada preferencial. Un muñequito y un patito ponen acá, de González. sí. Lo que pasa es que, claro, buscarlo así, porque es todo evaluación Sí, en es el medio. niño. Bueno, poner Vale. directamente evaluación en el. Dale, a ver qué pasa. Pongo acá que veo un dibujito, a ver, que habla del NOC, tambores optoquinéticos. No sé si eso lo llegaron a ver. No, Bien, 30 minutos más o menos pasaron. a los 29, listo. Ahora lo vuelvo a poner. Dale. Ahí, a determinada un velocidad poquito más. para saber si en esos niños, los chicos que no ven bien, cuando se les tapa el ojo de mejor visión, enseguida, pero es instantáneo, el primero y el segundo, lo primero que van a hacer es tratar de correr la cabeza del lugar en donde les estamos ocluyendo el ojo de mejor visión. Es algo muy sencillo y que nos acerca muchísimo a lo que es la agudeza visual en los niños. Discúlpame, Sí, María. es un poco antes, Discúlpame que te interrumpa. Acá hay una pregunta que quizás se pierde. Antes de esto, René. Sí. Entonces era un poco más de 10 minutos. Por ahí. Ok, listo. A ver. Dale. Mandalo desde ahí, a ver qué pasa. Hay que hacer una inspección minuciosa de todas las estructuras oculares externas, revisar bien los párpados, descartar que no haya un dermatolipoma, que no haya una tosis palpebral, los reflejos pupilares, observar el reflejo rojo, que tiene que ser simétrico en ambos ojos, hacer una estimación de acuerdo a la edad del niño, se va a realizar de diferentes formas, las pruebas de alineamiento y de la motilidad ocular y siempre el fondo de ojos. Y bueno, vamos a tener una diferencia importante si el niño colabora, si es un niño que ya está en una etapa verbal y puede colaborar con la toma de agudeza visual, y
Una cosa muy diferente es cómo se hace la exploración en los niños preverbales. Se hace a través de los métodos objetivos. Y también, no solamente es importante en el bebé porque no habla, porque no puede colaborar, porque por su inmadurez, sino que hay muchos niños que tienen trastornos del desarrollo o que tienen algún trastorno del espectro autista y que tampoco pueden colaborar con la exploración, y aquí también vamos a utilizar los métodos objetivos. El nistagmus optoquinético, que es un reflejo normal, es muy importante de realizar, que se puede realizar de diferentes maneras, porque nos acercan a una estimación de la agudeza visual del niño. El test de la mirada preferencial, también podemos utilizar los potenciales evocados, y con respecto al alineamiento ocular, ya cuando el niño sostiene la cabeza, podemos realizarle el test del Cover y el Hirschberg, que es saber dónde cae una fuente de luz que nosotros vamos a proyectar sobre la córnea, y a partir de ahí podemos saber si el niño, depende de dónde cae este reflejo, puede llegar a tener algún tipo de desviación. El nistagmus optoquinético se puede valorar a través de, por ejemplo, tambores optoquinéticos. Se hace girar, es un tambor que tiene líneas verticales, blancas y negras, donde hay mucho contraste, y se lo hace girar a determinada velocidad para saber si se realiza el movimiento de seguimiento, que tiene dos fases, una que es lenta, que es el seguimiento de la línea que va girando, y otro es rápido o sacádico, que es el de refijación. Este reflejo es el típico que encontramos cuando uno viaja en un auto y va mirando por una ventanilla y van pasando las imágenes a velocidad. Y lo importante es que nos acerca a la agudeza visual del niño. El niño que no puede discriminar las rayas que tienen contraste por ser blancas y negras y estar girando, que tiene baja visión y no las puede distinguir, en esos niños no se desencadena el nistagmus optoquinético. Otra manera también de hacerlo es tomando al niño, poniéndolo enfrente a nuestra cara y girando. Entonces, al girar, le desencadenamos también el nistagmus, y de repente le pedimos a la mamá que lo llame para ver si realiza un movimiento de refijación. Otra de las maniobras que pueden hacerse es la oclusión monocular. Le ocluimos con una mano uno de los ojos y lo llamamos, lo estimulamos para que el niño fije con el ojo que estamos explorando, y si sostiene esa fijación entre 4 y 5 segundos, sabemos que tiene una buena visión. Los chicos que no ven bien, cuando se les tapa el ojo de mejor visión, enseguida, pero es instantáneo, el primero y el segundo, lo primero que van a hacer es por tratar de correr la cabeza del lugar en donde les estamos ocluyendo el ojo de mejor visión. Es algo muy sencillo y que nos acerca muchísimo a lo que es la agudeza visual en los niños. Discúlpame, María. Sí. Discúlpame, te interrumpo. Acá hay una pregunta que quizás se pierde después, entonces por eso. Dice, si la prueba de nistagmus optoquinético se realiza de forma mono o binocular. Sí, se realiza de las dos maneras, ¿sí? Se realiza de las dos maneras, pero cuando yo estoy explorando
el nistagmus optoquinético, por ejemplo, con el niño, como les decía, levantándolo y enfrentándolo a mi cara y girando, lo que vemos es que los dos ojos, eso es importante, los dos ojos en general el nistagmus. Y en general lo hacemos de manera binocular. Con respecto al test de la mirada preferencial, tenemos varias formas de hacerlo. Existen paletas que tienen líneas con grosores diferentes, blancas y negras, distintos grosores. Están las que tienen un grosor muy importante, esas van a corresponder cuando se las enfrentamos en forma monocular al niño y tiene preferencia, le presentamos dos paletas, una que es lisa y una que tiene las rayas y tiene preferencia por dirigir la mirada hacia esa paleta. Cada paleta va a corresponder a una determinada agudeza visual. Cuanto más ancha sea la banda, más baja va a ser la visión. Y así vamos a ir cambiando las paletas hasta que el niño no dirija la mirada preferencialmente hacia ninguna de las dos paletas. Pero también existen otras formas diferentes, en donde se pone el observador de un lado, donde nos vamos a proyectar las bandas se las vamos a mostrar enfrentadas y el niño va a estar arriba de la falda de su mamá y vamos a mirar nosotros por un pequeño agujerito hacia donde él dirige la mirada, ¿sí? Hacia las líneas o le es indistinto. Esto también nos acerca a una agudeza visual de acuerdo al grosor de la tableta que le estemos mostrando, ¿sí? ¿Y cómo lo refraccionamos? En cuanto sostiene la cabeza al niño hay que hacerle una refracción con o espejo plano, con la esquiascopía, o con una retinoscopía a partir de un retinoscopio de franja que tiene una estría en donde vamos a evaluar el eje horizontal y el eje vertical. Entonces, lo que vamos a valorar es el movimiento del reflejo retiniano. Si el reflejo retiniano acompaña al movimiento del retinoscopio, vamos a utilizar para tratar de neutralizar este reflejo lentes positivas. Y si el reflejo es inverso, vamos a tratar de neutralizar el reflejo exponiéndole lentes negativas. Se puede hacer tanto con las reglas de esquiascopía, que son las que figuran en el esquema a la derecha, o se puede hacer colocando el probim. A veces suele ser muy molesto porque colocar algo adelante de la cara del paciente puede generar mucha molestia, pero eso lo va a ir eligiendo de acuerdo a su práctica y a su comodidad cada profesional. Entonces, lo que hacemos es tratar de este reflejo ir exponiendo las lentes de menor valor hasta llegar a neutralizar el mismo. Sabemos que es muy importante saber qué tipo de reflejo. Tenemos que barrer ambos ejes, el horizontal y el vertical, y si tenemos un reflejo que es
chico, que es angosto, que es rápido y que es muy brillante, por lo general las ametropías son bajas, cosa que no sucede cuando el reflejo es menos brillante, es más ancho y es más lento. Lo que tiene de bueno el retinoscopio, al tener una estría, es que nos permite valorar el astigmatismo al poder valorar todos los ejes oblicuos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a lograr llegar al punto en donde este reflejo se neutraliza y ese es el valor que nos va a dar para el eje que estamos explorando. Que es importante también tener en cuenta que el valor en el que yo logro neutralizar el reflejo no va a ser el valor definitivo de lo que estoy explorando, sino que hay una distancia, que es la distancia entre el explorador y el niño, que por convención es más o menos de 66 centímetros, y que al valor que me dé, por ejemplo, si en -3 neutralizo, le tengo que restar una dioptría y media, por lo tanto no va a ser un 3 el valor final, sino que le tengo que restar esa distancia, se llama distancia de trabajo. Y cuando mayor sea la distancia en la que trabajo, menor poder dióptrico, hay tablas que ya están establecidas, le tengo que restar, y viceversa. Si trabajo más cerca, le tengo que restar una cantidad de, por ejemplo, a 50 centímetros le tengo que restar 2 dioptrías, ¿sí? Si trabajo más lejos, le resto menos. Hay tablas que ya están definidas. Otra exploración que se hace en forma... Esta es la exploración del niño normal. Por supuesto que hay un montón de otros métodos de valoración y de estudio que son muy específicas y que las van a ver y las van a desarrollar cuando se aborde cada patología en particular. Pero esto es lo que se hace habitualmente a todos los niños en el consultorio. La oftalmoscopía binocular indirecta con el Schepens y la lupa de 20 para explorar toda la retina del niño, tratando de llegar a la máxima periferia. Y se hace, como dijimos, en el momento que está pautado el screening. También en algunos casos muy particulares se puede hacer el examen con lámpara de hendidura portátil o se le puede tomar la presión intraocular, pero acá el examen, cuando el niño es muy pequeño, siempre será bajo anestesia general. Y por supuesto esto no es un examen de rutina, sino que es un examen que se realiza cuando uno detecta alguna patología que lo requiere o que el niño empieza a tener un aumento del tamaño del globo ocular o que tiene muchos antecedentes. Por ejemplo, en el caso del retinoblastoma se han identificado crecimientos intrauterinos del retinoblastoma y que se han encontrado en el examen, en el screening, en el recién nacido. Entonces, hay casos, por eso el interrogatorio es muy importante, porque el seguimiento de los niños va a ir cambiando de acuerdo a toda su historia familiar y a sus antecedentes personales. Cuando ya los niños van creciendo, ya podemos empezar
empezar a explorarlos de otra manera. Le podemos hacer una biomicroscopía, le podemos ir tomando la agudeza visual, aunque no sepan las letras, hay carteles que presentan dibujos o figuras, siempre hay que entrenarlos, hay que quizás hacer el examen, muchas veces no se puede hacer todo en una sola consulta, sino que se hace, necesitamos una segunda o una tercera consulta porque el niño o está cansado o está de mal humor o espera mucho en la sala de espera y no colabora. Y también uno lo que puede hacer es entrenarlo, darle algunas figuras como para que practiquen en la casa y poder tomar una agudeza visual, que siempre es mejor si se hace en forma subjetiva. En cuanto a las pruebas de alineamiento ocular, utilizamos el Hirschberg, que lo nombré anteriormente, y el Cover Test. Hay que explorar los movimientos oculares en todas las posiciones de la mirada y se completa con el fondo de ojos. En cuanto a la agudeza visual, hay varias cartillas que nosotros podemos utilizar para tomar para tomarla. Por ejemplo, usar la cartilla de Lando, que se aprecian círculos que están abiertos en una región del mismo, que puede ser la región inferior, derecha, izquierda o superior, y le vamos preguntando hacia dónde ve la abertura del círculo. Cuando están más o menos entre los 4 y los 5 años, la cartilla de Snellen, de la letra E, es mucho más sensible para tener un acercamiento de la agudeza visual en los niños. Es importante, si uno tiene un proyector, no pasarle las letras en forma única, o sea, lo que es importante es poner los carteles que contengan todas las letras E, porque hay un fenómeno que se llama de agrupamiento, que hace que cuando distinga hacia dónde van las patas de la letra E, cuando están todas agrupadas, eso me da un acercamiento aún mayor de su agudeza visual real. Tenemos cartillas también con dibujos, que la tomamos más o menos a 3 metros de lejos, y también tenemos que tomar y no nos tenemos que olvidar de tomar la visión cercana. También hay cartillas específicas. En el test de Hirschberg lo que vamos a ver es donde se refleja el haz de luz que hace impacto sobre la córnea. Tiene que estar siempre ubicada en el centro. Entonces, cuando hay uno de los reflejos que está hacia fuera del borde de la pupila, podemos intuir que el paciente tiene una esotropia, o si está por debajo, podemos saber o podemos intuir que hay una hipertropia, si está por arriba una hipotropia, y siempre tener en cuenta los niños que tienen pseudoestrabismo, que por ejemplo el de picanto, que muchas veces da la sensación de que tienen, sobre todo en algunas posiciones de la mirada, los ojos en esotropia, y en realidad lo que tienen es el epicanto. Por eso el test de Hirschberg nos da una ayuda muy importante. Con respecto al cover test, también tenemos que hacerlo en forma sistemática, porque nos da una idea al descubrir el ojo que está ocluido rompiendo la fusión, hacia dónde se dirige el ojo o de dónde viene, si viene de afuera o si viene de adentro, para saber si tiene de arriba o de abajo, para saber si tiene una desviación horizontal o una desviación vertical. Cuando crecen
y colaboran mucho más con el examen, ya se los puede hacer una autorrefractometría, siempre bajo cicloplegia. La cicloplegia se puede hacer tanto con tropicamida más fenilefrina, colocando una gota cada 15 minutos, más o menos en una hora. Sabemos que están con una cicloplegia casi completa, o utilizando el ciclopentolato. Algunos de estos niños, por ejemplo, los que tienen estrabismo o los que tienen mucha astenopía, recién a partir de los 2 años, utilizando el esquema Melec-Lamprópulos. Y esto del esquema que diseñó la doctora Melec, se empezó a estudiar en el Hospital Piñero hace muchísimos años, dado que el ciclopentolato produce muchos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para no incurrir en una dosis que sea tóxica, porque puede generar convulsiones, alucinaciones, hay que preguntar siempre qué antecedentes tiene, si tiene algún antecedente de epilepsia, algún antecedente de convulsiones febriles. Hay que tratar de evitar el ciclopentolato y manejarnos con la tropicamida más la fenilefrina. ¿Y cómo es el esquema Melec-Lamprópulos? Se trató de utilizar la menor dosis del ciclopentolato que genere el mayor efecto cicloplégico. Se coloca una gota de ciclopentolato, a los 15 minutos se coloca la segunda gota de ciclopentolato y se esperan 45 minutos para realizar la refracción en el niño. También es importante, cuando son un poco más grandes y pueden colaborar, realizar el test de la estereopsis, la valoración cual y cuantitativa de la estereopsis a través del DNO, que es el que preferimos, porque nos da una valoración no solamente cualitativa, tiene o no tiene estereopsis, sino que podemos saber cuántos segundos de arco llega a tener el niño de estereopsis. Se hace colocando unos lentes que tiene un filtro rojo y un filtro verde, y se le hace ver distintas imágenes, que las tiene, por supuesto, que no se ven sin estos anteojos, y si el niño tiene corrección hay que colocarle la corrección y arriba los filtros. Bueno, y esto es hasta acá lo que tiene que ver con la exploración del niño normal, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegó la grabación de la doctora. René, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, la verdad nunca había pasado que se corte la grabación. A mí nunca se me había cortado. El video original seguía corriendo, por eso si no me avisan por afuera no me hubiera enterado. Porque la verdad que corría claro. Perfecto el video. Vaya a saber qué pasó internamente con el programa de Zoom. ¿Querés aclarar algo, René, o decir algo antes de seguir? ¿Que ya está la doctora Fandiño en línea? No, a ver, me parece bastante claro todo, pero bueno, uno ya lo conoce, ¿no es cierto?, el tema, pero me gustaría saber si los que estaban escuchando entendieron todo, o les quedó alguna duda, o prefieren aclarar algo al respecto, ¿no? Perfecto. Eso es lo que más me interesaría.
¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Muy claro, dicen ahí. Mientras tanto, mientras que si hay alguna pregunta más, aprovecho para saludar a la doctora si está Adriana disponible. Acá estoy. Quería compartir la pantalla a ver si puedo ampliarlo, porque el otro día me costó. A ver. Gracias, Adriana. Vino bien un poco el atraso, ya que se le atrasó también un poco a la doctora Pandiño. Sí, tuvimos ahí un temita, bueno. A ver si la puedo agrandar, porque el otro día me costó. Sí, está perfecto, Adriana. Lo único que pone... ¿Ahí está grande? No, todavía no. Yo no la veo grande, la veo más chica. Ah, es lo que me pasa siempre. No sé qué tengo en mi... Si pones la copita o presentación con una diapositiva... Sí, pero a mí se me agranda y a ustedes no. Si no, cerrá, descompartí a Adriana y volví a compartir. El otro día le pasó a una colega tuya, lo mismo. Si querés, volví a compartir, a ver. No sé bien cómo es que compartir pantalla, a ver si... voy a poner Alt S. Es Alt S. No, pero volví a compartir y abrí y compartí y generalmente se arregla. A algunos le ha pasado lo mismo que a vos. La otra vez pasaba lo mismo. A ver si pongo pantalla. A ver si se agranda ahí. ¿Se agrandó? Sí, ahí está, perfecto, Adriana. Cuando quieras. Todos los días se aprende algo. Bueno, no sé, los que no me conocen, yo soy Adriana Fandiño. Fui jefa del servicio de oftalmología del Hospital Garrahan hasta hace poquito. Ahora soy consultora de ese hospital. Y me dediqué a este tema de retinoblastoma desde que entré al Hospital Garrahan hace más o menos 35 o 36 años. Así que bueno, fui creciendo en oftalmología junto con el crecimiento del diagnóstico y el tratamiento de retinoblastoma, y es lo que les voy a compartir, y hay mucho todavía por aprender y por crecer en ese tema. Así que bueno, creo que año a año van cambiando las cosas y bueno, esto es lo que hay, el estado actual de esta patología en nuestro país. Yo trabajo también en la Fundación Zambrano y también en un grupo multidisciplinario de tratamiento del Hospital Austral. Así que en cualquiera de esos lugares tratamos pacientes, tanto hospitalarios como privados. Bueno, el retinoblastoma es el tumor intraocular más frecuente en la infancia. Se da en uno cada 15.000 nacidos vivos. Creí que tenía una diapo de la estadística. 1 a 15.000 nacidos vivos, y aproximadamente aparecen en nuestro país 45 a 50 nuevos casos al año. Van aumentando con el aumento de la población, y también, como es una patología que en un casi 50% puede ser hereditaria, vamos a tener hijos de retinoblastoma. En otras épocas los pacientes no sobrevivían. A mí me tocó la etapa en que los pacientes comenzaron a sobrevivir, así que actualmente yo recibo pacientes que son hijos de nuestros primeros pacientes que sobrevivieron y se curaron del retinoblastoma, con distintas secuelas. A medida que el tiempo avanzó, cada vez los pacientes van quedando con menos secuelas, como van a ver ahora en la clase. Este tumor, que nace en la retina sensorial, lo podemos ver como un pequeño puntito translúcido, blanquecino. Cuando recién comienza puede pasar por alto, entonces por eso es que generalmente comienza en el primer año de vida. Por eso es tan importante el control en el primer año de vida, en los primeros meses. Y si ustedes le hacen un fondo de ojo a un bebé de un mes, conviene que el segundo control lo hagan a los 6 meses de ese control, porque a veces en el primer mes puede no estar o ser muy translúcido el tumor y pasarse por alto. Después vamos a hablar un poco del examen. Entonces, el tumor pequeño que está confinado a la retina, que no tiene más de 3 milímetros, que no está sobre la fovea y que no está sobre la papila, o sea, está alejado a un diámetro discal, que no está roto, no tiene siembras vítreas, o sea, es un tumor muy pequeño, chatito, como vemos en el primer esquema y en estas fotos. Vamos a hablar de un grupo A de retinoblastoma. Este grupo A es de muy buen pronóstico si no está en la mácula o en
sobre la mácula, ya lo consideramos un grupo B. Pero para la visión y para la curación es muy, muy afortunado un chico que le llegan ambos ojos en un grupo A. Esto solamente se da en un screening y hemos tenido algunos casos que fueron prematuros y se controló muy tempranamente, se detectó el tumor y se pudo tratar con disparos de láser, los tumores respondieron y no volvió a tener, quedó la retina con los tumores fotocoagulados y anduvo muy bien. Pero eso no es la historia más común. La historia más común es que el tumor sigue creciendo, no es encontrado, ya estamos en un grupo B, que está confinado a la retina en cualquier localización y que todavía no se rompió y que entonces al no romperse no tiene siembras vítreas. Este tumor crece muy rápidamente, la vasculatura retinal o la vasculatura intratumoral, que son neovasos, no llegan a suplir su crecimiento, entonces sufre necrosis intratumoral, se va disgregando el aspecto de un queso cottage, cuando uno toma tumor fresco para mandar a cultivo de tejidos para hacer estudios en ratones transgénicos, a veces tomamos tumor de un ojo enucleado, y vamos a ver que es como un queso cremoso pero con grumoso. ¿Por qué? Porque sufre necrosis intratumoral y esa necrosis se va calcificando. Entonces el signo patognomónico que vamos a ver cuando ya el tumor tiene un crecimiento avanzado es el calcio, que lo podemos ver en tumores a partir del grupo B. En el grupo A generalmente, salvo que sea un tumor que no crece, tiene crecimiento lento, vamos a no tener calcio. Un segundito por favor, que tengo un problema acá en casa y lo resuelvo y... A ver. Este no hay. Acá tiene que poner comprimido. Y acá por 30. ¿Qué pasó ahora? Por 30. Adriana, te silencié yo, ponelo, activate de vuelta el micrófono. Adriana. Perdón, Ahí está. perdón que tuve este inconveniente, pero me voy de viaje mañana y me fueron a conseguir las medicaciones que nos tenemos que llevar. Así que No, todo bien, Adriana. Dale. trastorno casero. Bueno, les decía que este tumor, o sea, solamente va a tener calcio si tiene un tiempo largo en ese ojo. Nos habla de antigüedad del tumor. Por ejemplo, este tumor que es pequeño, es raro que tenga calcio. Es un tumor que fue involucionando y autocalcificándose. Existe esa entidad, que es la involución espontánea, que se da en algunos casos, son muy raros. Actualmente tengo un bebé que le diagnosticamos retinoblastoma bilateral y su abuelo, o sea, el padre tuvo retinoblastoma, pero a su abuelo le hicieron un fondo de ojo y le encontraron un tumor. O sea, desde el abuelo venía la historia de esta herencia. Después, bueno, el crecimiento va creciendo hacia donde puede y quiere el tumor. Puede ser endofítico, como vemos en el esquema, hacia el vítreo, puede ser exofítico, por debajo de la retina, desprendiéndola, o puede ser mixto, cuando el tumor tiene más tiempo, va invadiendo todo el ojo, desprendiendo la retina a veces creciendo hacia nosotros. Entonces acá tenemos, ¿se ve la flechita, Fabio? Sí, se ve. Bueno. Acá vemos una zona con el tumor endofítico que crece hacia nosotros con ese aspecto de cottage y la otra zona con desprendimiento de retina y pedazos de tumor debajo de la retina. Esas son las siembras subretinales. Este tumor se disgrega por debajo de la retina también. Así que bueno, vamos viendo cómo el tumor va creciendo y ahí estaríamos en un grupo C, por ejemplo en estos dos, en un grupo C que no toma el total de la retina, pero que tiene un poco de desprendimiento. Tumores mayores de 15 milímetros con siembras vítreas, acá rompió la limitante y pedacitos de tumor pasan a flotar en el vítreo, como ven acá. Y acá vemos en este otro esquema, en esta otra foto, siembras subretinales que están más condensadas, estas están calcificadas. A veces con el tiempo también las siembras pueden,
Si están clasificadas habla de que está involucionando, pero hay otras zonas a veces con actividad. Si uno lo deja crecer sin hacer nada, va invadiendo todo el ojo y va a tener un crecimiento masivo subretinal o vítreo, con siembras gruesas, desprendimiento de retina mayor, y ahí estamos en un grupo D, que es un estadio muy avanzado, al borde de poder tratar el ojo en tratamiento conservador o no. Hasta el grupo D nosotros hacemos tratamiento conservador. Acá vemos un niño con un retino bilateral, donde a simple vista, sin mirarlo en la lámpara, podemos ver cómo están los tumores detrás del cristalino. En cuanto a la leucocoria, es el reflejo de la luz en la masa blanca retrodental, es un signo tardío. Tumores, como vimos en el grupo A o B, o incluso a veces grupo C, no van a tener ningún síntoma. Entonces es muy importante el screening del recién nacido, el primer año de vida y los 4 o 5 primeros años de vida. Lo ideal, para mi gusto, es hacer uno en los primeros meses, en el primer trimestre, a los 6 meses de ese control, y una vez por año hasta el ingreso escolar. Ahí pescaríamos la patología completamente. Como le decía, la leucocoria puede ser intermitente o permanente. A veces tumores que están en una zona alejada pueden dar una leucocoria intermitente, que la ven a veces según cómo incide la luz en ese ojo. Entonces a veces una abuela o una tía lo dice y los padres no llevan el apunte, o mismo el pediatra. Han minimizado ese tipo de síntomas y ha llegado tarde muchos chicos al diagnóstico por minimizar el síntoma, que es leucocoria intermitente, o también como es frecuente que lo preceda, un estrabismo intermitente o permanente. El estrabismo tiene que ser rejerarquizado en los primeros meses de vida como signo de que algo está pasando. Un niño menor de 3 meses puede desviar el ojo, pero podemos decir que no es nada si tenemos un fondo de ojo con dilatación pupilar y oftalmoscopía binocular indirecta normal. En ese niño podemos decir, bueno, vamos a esperar, lo vamos a controlar, pero si no tenemos un fondo de ojo no podemos decir que no pasa nada. Hay casos muy avanzados sin leucocoria y que han dado estrabismos intermitentes o nada. Ya cuando el tumor crece, pasamos a un estadio más avanzado, donde no hay visión potencial, donde puede haber invasión ya retrocristaliniana. En general el cristalino se mantiene transparente. A veces invade la cámara anterior, como vemos acá, pedazos de tumor flotando en la cámara anterior, invasión del iris, siembras en pseudohipopio, a veces hacen un nivel estas siembras. Hay rubiosis de iris muchas veces, como vemos, creo que en esta, acá, la rubiosis de iris, por isquemia, gran isquemia que produce el tumor. Hay factores vasoproliferativos y se produce la rubiosis, y hay sangrado muchas veces que puede dar un lipema o un hemovitrio. Esto en estadios avanzados, y ha pasado que niños que han recibido un mínimo golpe o todos los niños se golpean la cabeza en los primeros 2 años de vida, y han venido con un lipema o un hipopio o un hemovitrio. Esos chicos nunca hay que entrar sin tener una imagen, una ecografía y una resonancia magnética, o aunque sea una tomografía. Lo ideal no son las tomografías en los niños pequeños, pero si no se llega a una resonancia o una ecografía, aunque sea una tomografía, nunca entren a un ojo directamente sin hacer un estudio de imagen atrás, a ver qué hay atrás. Nunca, jamás. Nunca entren a hacer una vitrectomía ni una catarata sin saber que esté todo atrás correctamente. Porque es un tumor que se disgrega y ustedes lo siembran afuera y pasa a un estadio extraocular que ahí sí rápidamente se puede cobrar la vida del niño. El glaucoma secundario por crecimiento por avance del tumor y empuje del diafragma irido-cristaliniano hacia adelante, y produce el bloqueo del ángulo y el glaucoma secundario, como en este niño, y acá atrás vemos su leucocoria, pero a veces puede no verse. Nunca operen un glaucoma unilateral ni una catarata bilateral, unilateral, sin hacer un examen de fondo de ojo. Esto con respecto a otro tumor que es mucho más raro que el retinoblastoma, que se llama meduloepitelioma, que está en el cuerpo ciliar, y suele dar una de las formas de presentación es la catarata o el glaucoma unilateral en un niño pequeño o un niño también más grande. Entonces siempre, antes de entrar a un ojo,
descartar por imágenes, en el caso de una catarata, un glaucoma unilateral, una UVM, merece una BM ese niño, para descartar que no haya nada en el cuerpo ciliar. Y en el caso del retinoblastoma, bueno, que no haya nada, ninguna masa tumoral detrás que nos esté dando esa patología. Bueno, acá está la necrosis intratumoral, como les dije, el calcio es el signo patognomónico en la ecografía. Acá vemos la ecografía con picos de alta y mediana reflectividad, picos muy muy altos correspondientes al calcio, y como ven acá, sombra acústica del pico cálcico. En la tomografía podemos ver muy bien el calcio, pero en la resonancia también. Lo ideal, si ustedes reciben un caso sospechoso, es primero pedirle un electrocardiograma, hacerle una imagen, si es posible, lo ideal es una resonancia, antes a veces de derivarlo, si están en el interior, antes de derivarlo a un centro de alta complejidad para tratamiento diagnóstico, ustedes pueden avanzar con la resonancia. ¿Por qué? Porque a veces el niño, en la zona de donde vive, tiene cobertura para la resonancia, por ejemplo, con una obra social que le cubra de la zona. Y a veces vienen a Buenos Aires y la obra social no le cubre aquí el estudio. Entonces, los estudios que tendrían que pedirle de inicio son laboratorio básico con coagulograma, para ya tenerlo, un electrocardiograma, porque ese niño va a necesitar estudio bajo anestesia seguramente y algún tratamiento bajo anestesia, y la resonancia si es posible. Si no es posible, va a demorar mucho, no, directamente con el electro y el laboratorio. Acá vemos, bueno, y después cuando el tumor sigue creciendo, puede crecer rápidamente cuando pasa la lámina cribosa, es como pasar el peaje y toma una autopista rápida hacia el cerebro, como vemos acá. O rompe invade coroides, invade esclera y pasa a la órbita, dando un tumor extraocular. Yo llegué a ver tumores más grandes que el que dibujó Wardrop en 1809, y bueno, gracias a Dios en nuestro país ya casi no llegan. En países limítrofes o en países como África, o países de África, o países muy subdesarrollados, todavía se ven pacientes con estas características. Pero los primeros años del Garrahan, en la década del 80 y 90, veíamos pacientes con tumores de este tamaño. Y hay una forma rara que la quiero mencionar, que es el crecimiento infiltrativo difuso, que crece como la linitis plástica en el espesor de la retina sin dar una masa tumoral. Es de crecimiento lento, en general en casos unilaterales, y da un cuadro enmascarado, puede simular una enfermedad de Coats. Entonces, ojo con un desprendimiento de retina en un niño, también descartarlo. A veces simulan desprendimientos de retina antiguos o enfermedad de Coats por los depósitos de calcio, o se confunden con las cristales de colesterol. A veces nos puede dar un cuadro enmascarado y confundir un Coats con un retino infiltrativo difuso o un retino infiltrativo difuso con un Coats. Y a veces son pacientes que nos dan bastante trabajo. Acá vemos un caso donde creció lentamente y, como está en el esquema, invadió la cámara anterior y apareció el diagnóstico en un ojo que veía 10 décimas, apareció este tumor en la cámara anterior. Fue un caso muy muy raro, el único que vi hace muchos años. Así que bueno, y este también fue un caso enmascarado, este que tiene siembras en la cámara anterior, un niño de 11 años con una retina miópica, era un miope alto, y pensaban que tenía de ese lado, pensaban que tenía una uveitis en una retina miópica, tenía una retina acartonada, y se trató y apareció con estas siembras en la cámara anterior, se trató de un retinoblastoma infiltrativo difuso con compromiso en la cámara anterior. Ese tipo es muy traicionero y a veces se diagnostica tarde. En nuestro país la tasa de sobrevida es mayor al 97%, como en los países desarrollados. Hace poco se hizo un estudio internacional donde participamos 460 y pico de centros de todo el mundo, y bueno, un solo país reportó el 100% de curación, porque siempre hay algún paciente que anda mal y que no sobrevive, o porque rechaza la enucleación, o porque abandona el tratamiento, o porque tiene mala suerte de tener una mutación más agresiva que la mutación habitual del retinoblastoma. Pero en general en los países desarrollados es mayor del 97%, y nosotros
a pesar de ser un país con severos problemas económicos, es un orgullo poder decir que estamos a la altura de los países desarrollados en cuanto al tratamiento del retinoblastoma y a la sobrevida de nuestros pacientes. Quería comentarles un poco la genética del retinoblastoma, que creo que acá en este PowerPoint no está. Es una enfermedad que puede ser uni o bilateral. Para que se presente el retinoblastoma se tienen que dar 2 mutaciones en la retina y en los focos retinales donde va a aparecer el tumor. ¿Qué pasa? En el retinoblastoma esporádico unilateral va a haber una primera y una segunda mutación en una célula retinal, y a partir de ahí hay un solo foco en un solo ojo, y ese retinoblastoma no va a ser hereditario, va a ser esporádico, va a ser un caso en un niño, y no, sus hijos, su descendencia no van a tener tumor. Pero en el caso del bilateral, esa primer mutación va a estar heredada de uno de los padres, o una mutación de nuevo en la célula germinal. Ese niño va a tener la primera mutación en todas las células de su organismo y va a tener tendencia a poder tener segundos tumores en otras partes del cuerpo si sobrevive al primer tumor, que sería el retinoblastoma. Hay muchos casos que después desarrollan leucemia o tumores de hueso, sobre todo sarcomas, y cuando se irradian, ese número aumentado que tiene para la rifa de tener una malignidad, se la aumentamos. Entonces hay que tratar de no irradiar a estos chicos. Por eso van a ver que ahora en el tratamiento logramos erradicar la radioterapia externa como tratamiento conservador. Solo hacemos radioterapia externa en los casos que se escapó del ojo y que es para salvar la vida. Entonces en ese caso no podemos evitar la radioterapia externa para tratar el tumor. Pero para los intraoculares hemos logrado erradicar la radioterapia externa en nuestro país como en los países desarrollados. Esa primera mutación predispone a que todas las células de la retina tengan la mutación, entonces va a ser bilateral y multifocal. Hay un porcentaje bajísimo de los unilaterales que pueden tener esta característica. Vamos a tener un retinoblastoma unilateral pero multifocal. O sea que si tienen un retinoblastoma en un solo ojo, ustedes se encuentran multifocal, tienen que revisarle muy bien el otro por las dudas que no vaya a aparecer después, más tardíamente, porque este gen tiene una penetrancia incompleta y puede aparecer más tardíamente. Este caso, hay un 6% de pacientes que por alguna razón solo presentaron en un ojo. En esos casos sí, sus hijos pueden tener el 50% de su descendencia retinoblastoma, al igual que los bilaterales, que el 50% de la descendencia puede tener retinoblastoma. Entonces, vuelvo a lo mismo, la detección precoz, los primeros exámenes, y es lo ideal. Lo que tenemos que evitar es primero preservar la vida, si podemos preservar el ojo y preservarlo con visión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que hacer el examen? No es lícito evaluar un niño con un oftalmoscopio directo. Esto quiero recargarlo, es muy muy importante. Siempre oftalmoscopía binocular indirecta. Esta niña es una niña hija de una paciente con retinoblastoma que una oftalmóloga la observaba con un directo, y la niña tenía en periferia los tumores, múltiples tumores porque era un tumor heredado, y no se vieron, incluso con siembras vítreas, como vemos aquí, no se vieron en esos exámenes, y perdió 6 meses, el tumor siguió creciendo hasta que cambió de oftalmólogo, gracias a Dios, y la oftalmóloga, la doctora Damer, le hizo un fondo de ojo como se debe hacer, con dilatación pupilar máxima, oftalmoscopía binocular indirecta, y detectó los tumores. Esa niña pudo preservar ambos ojos. En cuanto al tratamiento, tenemos 4 etapas de tratamiento en la historia de nuestro país, de la que yo les puedo contar, ¿no? Cuando yo empecé con esta patología, lo único que podíamos ofrecerle a un paciente era enucleación o terapia radiante externa, no teníamos otro tratamiento. Luego, en la década del 90, a nivel mundial, comenzó la quimioterapia sistémica, que costó mucho lograr que se realice porque los oncólogos no querían, decían que no servía. Bueno, y se logró implementar. Entonces, en la década del 90, la quimioterapia sistémica permitió reducir los tumores
a un tamaño que le pudiéramos aplicar tratamientos locales como termotratamiento transpupilar con diodo láser o fotocoagulación en los muy chiquitos. La fotocoagulación solo se utiliza para los tumores muy pequeños, porque si uno quema rompe la limitante y este tumor disgregado se siembra al vitrio. Lo que se hace es calentar el tumor con TTT, con el diodo láser, e irlo coagulando las proteínas del tumor. Pero en realidad es necesario quimio-reducirlo primero para poder tratarlo. Más adelante, hace más o menos 15, 18 años, se logró implementar otro tratamiento más efectivo, que es la quimioterapia intraarterial por la arteria oftálmica, que nos permite mejores tratamientos locales. Y en los últimos años también se implementó la quimioterapia intravítrea para el tratamiento de las siembras vítreas, que a veces llega menos que tanto la quimioterapia sistémica llega al vitrio como la intraarterial, pero llega menos. Entonces es complementaria de las otras dos. Solo con quimioterapia intravítrea no se tratan los tumores. Entonces acá vemos un poco el tema de la cateterización superselectiva de la arteria oftálmica. En cuanto al tratamiento de la quimioterapia sistémica para niños muy pequeños, debemos seguir realizándola. ¿Por qué? Porque no tienen arterias femorales lo suficientemente grandes como para poder hacer una cateterización desde la femoral y llegar a la arteria oftálmica con un catéter. No hay catéteres tan finitos como para un niño menor de 8 kilos o menor de 6, 8 meses. Entonces esos chicos hacen terapia puente. Primero reciben quimioterapia sistémica y cuando llegan al peso adecuado pasamos a la quimioterapia intraarterial. Esto en nuestro país. Hay países que no tienen quimioterapia intraarterial. Acá vemos un caso donde eran tumores de un grado B, como rápidamente, con pocos ciclos, se achicó, se fue achicando, y posteriormente con termotratamiento transpupilar que se trató de dar en la zona alejada, ven que preservó la mácula, este paciente logró estar curado con preservación de 10 décimas de visión. Acá vemos como un control, vamos a volver para atrás. Esto se hace, lo realiza un neuroradiólogo intervencionista que tiene que ser muy entrenado, porque pone un catéter por la arteria femoral, lo va con un micronavegador, va navegando hasta el ostium de la arteria oftálmica, y el catéter tiene que estar perfectamente colocado en la entrada de la arteria oftálmica, ni un poquito más arriba, ni un poquito muy adentro de la arteria oftálmica. ¿Por qué? Porque si está hacia arriba, la quimio va a ir al cerebro. Y si está muy metido en la arteria oftálmica, hay reflujo laminar con la irrigación por la arteria oftálmica, y la quimio va a refluir para atrás. Entonces tiene que estar en una colocación perfecta, y esto es controlado por una radioscopía. Entonces tiene que ser muy avesado para llegar rápidamente al lugar correcto y no irradiar demasiado a los pacientes, porque si no estamos haciéndole radioterapia al paciente. Entonces lo que queremos evitar es que sea irradiado. Acá vemos cómo, acá algunos datos. Ahí se hace la punción de la arteria femoral con una aguja 22G, el catéter introductor es 3 French o 4 French, son más finitos que un pelo. Ahí se hace anticoagulación con heparina, este es el microcatéter, son datos que... Y se cateteriza la arteria oftálmica. Acá van a ver cómo el neuroradiólogo está ubicando el catéter, y acá lo vemos en un video bien colocado. ¿Ven? Se pasó, lo va ubicando, va encontrando el lugar, y ahí vemos cómo está ubicado, bien ubicado. Y acá vemos cómo, después por un método de contraste, van a ver cómo se va llenando todo el ojo, y llega a veces hasta lo paso de vuelta, llega hasta la glándula lagrimal. Una vez que sabemos que hay un buen blush coroide, o sea que se llena la coroides, ahí sabemos que la droga va a llegar al lugar que tiene que llegar, y ahí se infunde durante 30 minutos en el momento sistólico, por pulsaciones. Cada sístole se inyecta un poco de quimioterapia. Acá vemos un caso que tenía un tumor periférico, cómo se fue achicando el tumor, se aplicó láser, criocoagulación, y esto es residual, esto no tiene actividad. Esto después de muchos controles, y se va viendo que el tumor va involucionando después de mucho tiempo.
O sea que después son chicos que hay que seguirlos muy de cerca con controles bajo anestesia, porque se imagina, esto es súper periférico en la hora 12. Acá tenemos un tumor del polo posterior y un resto residual que ya está calcificado. Y lo que vamos controlando es a través del tiempo que no se modifique, y que no se reactive en ninguna de las zonas. Acá tenemos, acá tenemos un tumor periférico con siembras vítreas, cómo se fue achicando con la quimioterapia, y después con la aplicación de criocoagulación y fotocoagulación vemos una escara cicatrizal sin ni siquiera residuo tumoral. Y las siembras vítreas, que eran la causa más frecuente de nucleación primaria o secundaria, nos ayuda muchísimo la quimioterapia intravítrea, que antes era impensado pinchar un ojo con retinoblastoma por esto, y siembras vítreas, por el riesgo de que las siembras salgan en la entrada de la aguja, que nosotros saquemos y sembremos el tumor afuera del ojo. Entonces Francis Munier hizo un estudio de Suiza, estudió todas las maneras en que el tumor podía invadir el ángulo. Entonces, por VM nosotros elegimos la zona donde no hay tumor invadiendo el ángulo. Hacemos una punción de cámara anterior para disminuir la tensión ocular. Nosotros durante años mandamos a un análisis citopatológico ese humor acuoso, nunca tuvimos células allí. Y actualmente, cuando no son siembras muy importantes, no hacemos punción de cámara anterior, sino que bajamos la tensión ocular con masaje. Vamos a entrar según el tamaño del niño y del ojo a 2,5, entre 2,5 y 3,5 milímetros de limbo, con una aguja 32-33G, y ahí vamos a inyectar. Ahora estamos usando dosis mucho más importantes de Topotecam, en 0,1 mililitro en la inyección. Y una inmediata criocoagulación del sitio de inyección, que puede ser antes de sacar la aguja o apenas sacamos la aguja. Esto es para evitar que si hay alguna célula que quiere salir, todo esto se esteriliza con la criocoagulación. Una vez que hicimos los tres aplicaciones de criocoagulación, al mismo tiempo que lavamos el fondo de saco con agua destilada, la dejamos 3 minutos. En el agua destilada las células tumorales estallarían, entonces si tenemos la posibilidad de que hubiera salido alguna célula, también podemos esterilizar la zona con agua destilada. O sea, son dos métodos de asegurar que no sembramos. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio en el Garrahan de la salida cuando salía la aguja con unos papeles especiales, y también se cultivó la aguja con que habíamos entrado y nunca encontramos células tumorales allí. Así que bueno, nunca tuvimos una invasión extraocular por este tratamiento. Y acá vemos un penacho que estaba flotando en el vítreo, como pudimos curarlo con inyecciones intravítreas combinadas con intraarterial, una recaída periférica con siembras hacia el vítreo, que también con criocoagulación, quimioterapia intraarterial y quimioterapia intravítrea logramos curarla. La niña que les mostré hoy, las escaras cicatrizales, y esta también, que estas siembras se limitaron. Acá les voy a mostrar un caso para ir cerrando un poco. Este es un niño que tenía este semejante tumor con un desprendimiento de retina parcial. Por acá está la mácula, la papila estaría por acá. Este niño no tenía ningún síntoma, y en un chequeo de rutina del doctor Daniel Domínguez le encontró, dilatándole la pupila, le encontró este tumor. En la ecografía encontrábamos una masa sólida, miren el tamaño, de 7.8 a 7.1 por 16 milímetros, y con ecos de alta ganancia, picos de calcio, y por la imagen y por la ecografía no había duda que se trataba de un retinoblastoma. Se pidió la resonancia, que mostraba la masa en la cavidad vítrea a predominio del cuadrante nasal superior, y que se veía el desprendimiento de retina parcial superior. Entonces el diagnóstico fue retinoblastoma de ojo derecho grado D. El ojo izquierdo era normal, tenía buena fijación y seguimiento con ambos ojos, y todavía no había desviado el ojo. Entonces se planteó dos opciones. Ante un grado tan avanzado, grado D, es lícito presentar, si es un unilateral, es un unifocal, un solo foco, hay padres que deciden la enucleación, no corre riesgo y está curado.
Pero esta madre pidió, había posibilidad de intentar un tratamiento conservador, entonces se planteó la posibilidad de hacerlo. Sobre todo lo aceptamos, ven acá la papila que se veía. Cuando ustedes ven un vaso gordo así, síganlo hasta la periferia porque algo pasa. Puede ser que tenga un tumor, o puede ser, por ejemplo, también un hemangioma, que también es otro tumor, pero benigno. Pero nunca dejen pasar, y si es necesario duerman al niño si ustedes tienen un vaso gordo que va hacia la periferia. Entonces, bueno, este niño se decidió, el primer planteo fue la enucleación primaria, pero el segundo planteo, por tener buena función visual, iniciar un tratamiento conservador. Y continuar o no según respuesta. Esto fue en plena pandemia, se inició como era un chico un poco más grande, daba el peso, se inició con 3 drogas, la quimioterapia intraarterial. El primer ciclo vemos que empezó, ven el tumor llegaba hasta acá, la retina en el primer ciclo ya se aplicó y vemos la marca de donde llegaba el tumor y cómo se achicó, aunque tenía abundantes ciebras vítreas aún. Se siguió con 1, 2, 3 intraarteriales, ya acá estaba bastante limpio el vitrio con 3 intraarteriales. Ven como nosotros hicimos un trabajo de cerdos donde con unas cánulas de microdiálisis especiales pudimos constatar que al vitrio llega, comparando la quimioterapia sistémica con la quimioterapia intraarterial, llega 16 veces más al ojo la quimioterapia intraarterial. Entonces siempre se va a limpiar más rápido con la intraarterial que si estamos con sistémica. Entonces acá vemos cómo se limpió el vitrio con 3 solas. Decidimos agregar por esta zona, porque a veces la interfase vitrio-retinal queda a veces zonas de actividad y se reactiva de esta zona. Se veía como este humito. Entonces decidimos agregarle, continuar con las intraarteriales y agregarle quimioterapia intravítrea. Con la cuarta intraarterial hicimos una primer quimioterapia intravítrea con topotecam. Por intraarterial recibía carboplatino, melfalán y topotecam. Continuó una quinta combinando ambas y una tercera intravítrea. Separó la quinta, hizo 5 intravítreas después de haber hecho las 4 intraarteriales. Acá vemos, perdón, me fui para atrás. Entonces acá vemos cómo se fue achicando el tumor y consolidando. Solo esta zona media con humito nos daba dudas, lo seguimos controlando y acá vemos post tratamiento con un seguimiento bastante largo. Empezó en 2020 y en 2023 ya había terminado el tratamiento, solo se hace controles. En el último, que fue en septiembre y le tocaría ahora, vemos como el tumor estaba igual, se mantiene esa zona, posiblemente sea un residuo, no le implementamos ningún tratamiento más. Una retina un poco alterada por todo lo que tuvo, pero el chico está haciendo oclusión y ve 10 décimas de ambos ojos. Con un poco de dificultad que bueno, por eso lo mantenemos con tratamiento antiambliopía. Bueno, y acá vemos la diferencia entre el antiguo tratamiento, donde para esta mamá de otro paciente que heredó el tumor, enucleada y el otro ojo irradiada, muchas veces son prácticamente visión subnormal, ceguera legal, eso es lo que teníamos hace muchos años, y la nena que permaneció con ambos ojos con 10 décimas de visión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A ver si... No, mientras que estuviste hablando, Adriana, no hubo preguntas, pero aprovecho ahora para ver si alguien quiere hacer alguna. René, ¿me escuchás? Sí. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, Adriana, una capa como siempre. Te mando un abrazo grande y bueno, no sé si hay alguna pregunta para la doctora, aprovechen porque es una de las personas más conocedoras del tema en el mundo entero, así que... Acá dice muy buena la clase. Sí, acá hay una Adriana, ¿hasta qué edad pueden aparecer los retinoblastomas en los pacientes que heredan una mutación? En general, cuando heredan la mutación, empiezan tempranamente, pero pueden aparecer más tardíamente. Porque como es un gen de penetrancia incompleta, a veces los hijos de retinoblastoma los seguimos más de cerca que un niño que no tiene ese antecedente.
pero sobre todo los primeros 2 años de vida. Los primeros 18 meses son los más de riesgo. Ahí está mi mail, cualquier pregunta que me quieran hacer que se les ocurre después, si le quedó en el tintero, cualquier cosa que necesiten, me escriben ahí. ¿Se ve, no? Sí. Sí, se ve perfecto. Así que a sus órdenes lo que necesiten. Y más que nada, bueno, hay mucho para trabajar, mucho para estudiar, mucho para investigar con nuevas drogas. Ahora estamos haciendo otros estudios de investigación. Nosotros muchas veces de los tumores, por ejemplo, hay un tumor, a veces hay algunos unilaterales muy agresivos, que no son hereditarios, y pudimos encontrar una mutación nueva que no está en el brazo largo del cromosoma 13q14, que ese es el gen del retinoblastoma, el gen RB1, que es una mutación MINC y son muy agresivos, son tumores que en poco tiempo crecen, invaden, se escapan del ojo. Esos son otro tipo de mutaciones que están apareciendo y que se están descubriendo, y bueno, hemos cultivado ese tipo de tumores en pacientes que nos llegaron de Bolivia y de Paraguay, y bueno, tenemos 2 casos que se han estudiado muy bien. Hay un grupo muy lindo de multidisciplinario entre, bueno, nuestro hospital, los 2 hospitales que están tratando pacientes, la Facultad de Farmacia y Bioquímica también, y bueno, gente del CONICET, investigadores. Hay un grupo muy grande que está investigando en nuestro país y que realmente es un gusto poder trabajar y bueno, apasiona. Y bueno, hay mucho para hacer y para dar. Así que si a alguno le interesa el tema, se comunica conmigo y se aceptan fellows para esta patología. Buenísimo, Adriana. René, ¿querés agregar algo más? No, más que agradecerle a Adriana que dispuso de este tiempo y bueno, saludarla. Así que te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, René, mi compañerito. Bueno. Gracias, Adriana. A vos, Adriana, te estaré viendo de vuelta para la otra camada el martes 30, ¿sí? Bárbaro, bueno, gracias, Gracias a vos. Chao, buenas noches, que sigan bien. Hasta luego. Chao, buenas noches a todos, gracias. Bueno.